Muy buenos días con cada uno de ustedes, chicos. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase ya del segundo bimestre. El tema de hoy, las razones trigonométricas de ángulos agudos, parte 2. Veamos. Recordando primero algo que ustedes ya conocen bastante, las 6 razones trigonométricas y los lados que relacionan. El seno, aquí en el cuadro, recordamos que relaciona tanto el cateto opuesto como la hipotenusa. El coseno, el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente relaciona el cateto opuesto y este dividido entre el cateto adyacente. Y finalmente, tenemos 3 razones más a la derecha: cotangente, secante y cosecante. La cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto, es la inversa de la tangente. Tenemos también la secante de alfa, que es hipotenusa entre cateto adyacente, y nos damos cuenta que es la inversa del coseno. Y tenemos la cosecante de alfa, que es hipotenusa entre cateto opuesto, y nos damos cuenta que es la inversa del seno. Entonces, de manera práctica, si uno se aprende las 3 razones trigonométricas iniciales, seno, coseno y tangente, las otras 3 serán sus inversas. Muy bien. Veamos. Aquí nos dice el texto: como las razones trigonométricas solo dependen de la medida de un ángulo, si conocemos el valor de una de ellas, es decir, si conocemos el valor de una razón trigonométrica, nosotros podemos graficar el triángulo, ubicar los lados y de ahí poder deducir y hallar las otras razones trigonométricas. Veamos los ejemplos. Número 1. Si la cotangente de teta es 0,3333, es decir, 0,3 periódico puro, y teta es un ángulo agudo, calcula la siguiente expresión: m es igual a la raíz de 10 multiplicado por la suma del seno y el coseno. Muy bien. Nuestra estrategia nos indica que si nosotros tenemos una razón trigonométrica de dato, debemos ubicarla dentro de un triángulo rectángulo. Primero le vamos a dar la forma a la cotangente de teta. 0,3333 lo escribimos como 0,3 periódico puro. El 3 y un sombrerito arriba. Ese número decimal lo debemos convertir o expresar como fracción. ¿Cómo lo hacemos? Recordando. Colocamos la parte decimal 3 y como tenemos un dígito que es periódico puro, se coloca un 9. Entonces la cotangente de teta es 3/9. Recordamos que debemos simplificar si se puede. En este caso, sí. Al simplificar 3/9, tenemos que la cotangente de teta es 1/3. Ya tenemos el valor de una razón trigonométrica. Entonces la vamos a ubicar en un triángulo rectángulo. Por ejemplo, ahí tenemos este triángulo rectángulo pequeño de apoyo y ubicamos los datos. Nos dice que la cotangente de teta es 1/3. Vamos a ubicar a teta por aquí. No sale el ángulo teta. Bien, veamos. Ubiquemos el ángulo teta en este vértice y ubiquemos ahora los lados. La cotangente relaciona el cateto adyacente y el cateto opuesto. Por lo tanto, el cateto adyacente para teta será 1 y el cateto opuesto para teta será 3. Aquí lo tenemos en el triángulo rectángulo.
Ahora, observamos que nos piden calcular el valor de m y necesitamos el seno y el coseno de teta. Tanto el seno como el coseno necesitan el valor de la hipotenusa. Entonces debemos hallarla. Vamos a hallar el valor de la hipotenusa. Le vamos a colocar h o cualquier otra variable. ¿Cómo calculamos el valor de la hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. Exacto. Muy bien. Aquí lo tenemos. Aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. Del triángulo que grafiqué, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto, en este caso adyacente, 1 al cuadrado más cateto opuesto 3 al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado será 1 más 9, eso es 10. Por lo tanto, la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de 10. Ya tenemos entonces, chicos, los tres lados. El cateto adyacente que vale 1 para teta, cateto opuesto que vale 3 y la hipotenusa que es raíz de 10. Entonces podemos reemplazar en la expresión. M es igual a la raíz de 10 multiplicado por la suma del seno y el coseno de teta. M será igual a la raíz de 10 multiplicado por el seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El cateto opuesto es 3 entre la hipotenusa que es raíz de 10. Más el coseno del ángulo teta. El coseno es el cateto adyacente 1 dividido entre la hipotenusa que es raíz de 10. Seguimos. M será igual a la raíz de 10 multiplicado por 3 más 1, 4 entre el mismo denominador raíz de 10. Aquí que nos damos cuenta que podemos simplificar las raíces de 10. Se eliminan los dos y nos quedará que el valor de m será 4. El valor de m será 4 porque se eliminaron, se simplificaron las raíces de 10. Y aquí está el valor de m. ¿Qué es lo que hemos recordado y aprendido con este primer ejemplo? Que si nosotros tenemos de dato una razón trigonométrica, debemos expresarla como fracción y luego ubicarla en un triángulo rectángulo para darnos cuenta qué lado nos falta. En este caso nos dimos cuenta que nos faltaba la hipotenusa. Si aquí teníamos el ángulo teta, nosotros teníamos de dato el cateto adyacente 1, el cateto opuesto 3 y nos faltaba la hipotenusa h. ¿Qué hicimos? Utilizar el teorema de Pitágoras para hallar el valor de la hipotenusa, que nos salió raíz de 10. Con ello, con los tres datos, con los tres lados del triángulo rectángulo, reemplazamos en la expresión y reducimos todo lo que se pueda. De ahí obtuvimos que el valor de m era 4. ¿Alguna duda, chicos, con nuestro primer ejemplo? No, ninguna. No, profesor. ¿Los demás compañeros, alguna duda? Ok. Continuamos entonces. ¿Sí? ¿Puede subir un momento? Claro, claro, Miranda, dime. Aquí, ¿de dónde sacó 3/9? Esto de aquí. Sí. Ok. Vamos a hacerle un zoom para que se vea mejor. Ahí está. Tenemos nosotros de dato aquí arriba que la cotangente es 0,333, ¿verdad? ¿Sí se me escucha, Miranda? Sí. Muy bien. Entonces eso lo vamos a escribir. Por dato, la cotangente de teta, aquí está, es igual a 0, y como vemos que el 3 se repite hasta el infinito, escribimos un solo 3 con un sombrerito arriba. Eso significa pues que se va a repetir, es un decimal periódico puro. Para que nosotros podamos expresar este tipo de decimales como fracciones,
nos vamos a fijar en esta parte. Vamos a escribir este dígito 3 como numerador. Y ahora en el denominador vamos a analizar. Como solo hay un dígito que se está repitiendo siempre, entonces vamos a colocar un 9. Y así obtenemos 3/9. Y luego queda simplificarlos. La tercera parte de 3 es 1 y la tercera parte de 9 es 3. Otro ejemplo. Supongamos que tengamos ahora 0,45. 45, 45, 45 y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Cómo expresaríamos eso como un número decimal más reducido? 0, y como el 45 se repite, entonces colocamos 45 con un sombrerito. ¿Estamos? 0,45 periódico puro. ¿Ello cómo lo escribimos? En fracción. Colocamos la parte decimal, que es 45, y lo dividimos entre. Como el 4 y el 5 son los dígitos que se repiten, entonces cada uno de ellos se va a convertir, se va a expresar como un 9. Y ya tenemos 45/99. ¿Se entendió mejor? Sí, ¿Un ejemplo gracias. más? ¿Un ejemplo más tal vez? No, gracias. Ok, no te preocupes. Bien, chicos, Sí, Chávez. aquí tenemos un ejemplo más de cómo nosotros podemos expresar este tipo de números decimales como una fracción. ¿Ok? Y lo mismo sucede si tenemos 3 dígitos. Por ejemplo, tenemos 0,752, 752, 752 de nuevo, y así sucesivamente. Esto lo vamos a escribir como 0,752 porque eso es lo que se repite. Ese es el bloque que se repite. Con su sombrerito de periódico puro. Ello lo escribimos como fracción. Escribimos todo el 752 y lo dividimos entre. Como ahora tenemos 3 dígitos que se repiten, el 7, el 5 y el 2, entonces vamos a colocar 3 nueves. Y ya lo expresamos como fracción. Y bueno, de aquí ya tendríamos que ver si se puede simplificar, si no se puede, se deja ahí, si se puede simplificar, vamos reduciendo. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy buena pregunta, Miranda. ¿Alguna otra duda? Bien. Pasamos a nuestro segundo ejemplo. Nos dice calcular la expresión, perdón, m, que es igual a la tangente de teta más alfa, entre la cotangente de beta más teta. Y nos brindan el siguiente gráfico sin ningún dato numérico para los lados. Analizamos. Como nos piden la tangente de teta más alfa, esta suma debe de aparecer en una parte del gráfico. Y nos damos cuenta aquí. En este triángulo tenemos alfa y tenemos teta. Aquí está, mira, lo que buscamos. Este angulito externo para el triángulo que señalo, ¿a qué sería igual? A alfa más teta. Y ya apareció la suma de alfa y teta. Alfa más teta. Ahora, también nos piden la cotangente de beta y teta. ¿Dónde aparece ello? Acá tenemos al ángulo teta y a su lado tenemos el ángulo beta. Y los dos juntos, si se suman, nos da el ángulo teta más beta.
o beta más teta, que es lo que nos piden por aquí. Así hemos completado los ángulos para nuestro gráfico. Alfa más teta aparece por acá, ángulo externo del triángulo, y teta más beta es la suma de estos dos ángulos. Ello, mucho más bonito, lo tenemos por acá. Alfa más teta y todo este ángulo que señalo, beta más teta. Ahora, como no tenemos datos numéricos de los lados, le podemos colocar variables. Como este segmento y este otro son iguales, le colocamos la misma variable, m en este caso. Tú le puedes colocar la variable que desees. Y este cateto para el triángulo rectángulo le colocamos a. Como no tenemos más que hacer, reemplazamos. En la expresión m tangente de teta más alfa entre cotangente de beta más teta. Tangente de teta más alfa aparece en este triángulo rectángulo en la parte inferior, teta más alfa. La tangente a que es igual, cateto opuesto a, aquí está, entre cateto adyacente m, aquí lo tenemos, la tangente de teta más alfa, dividido entre la cotangente de beta más teta. ¿Dónde está beta más teta? Todo este ángulo grande. La cotangente de ellos es igual al cateto adyacente a, aquí está, entre el cateto opuesto. Recuerda que es todo esto porque el ángulo que los forma es todo lo de acá. El cateto opuesto, ¿quién será? Todo esto. M más M, 2M. Una vez que ya hemos reemplazado, observamos. La variable a aparece en el numerador aquí y aparece también en el numerador de la fracción de abajo. Entonces se pueden simplificar. Nos va a quedar 1 y 1. De la misma manera con la variable m. Esta m en el denominador se puede simplificar con esta m del otro denominador. Y nos va a quedar 1 y abajo nos queda 2. Se simplificaron las variables. Ahora nos queda operar. Extremos entre medios. 1 por 2 es 2, dividido entre 1 por 1, dividido entre 1, y 2 entre 1 sigue siendo 2. Y ese es el valor de m. Muy bien. Repito este ejemplo. Nos daban este gráfico inicial y nos pedían la suma, o teníamos que hallar la suma de los ángulos teta y alfa. ¿En dónde aparecía teta y alfa? Al sumar alfa y teta en este triángulo, obteníamos el ángulo externo, alfa más teta. También necesitábamos beta más teta, y beta más teta aparecía justamente aquí. Entonces, lo que quedaba era colocar variables a los lados para poder reemplazar. Segmentos iguales, variables iguales, m para las dos, y a este cateto adyacente le colocamos a. Y luego reemplazamos. Tangente de teta más alfa. Teta más alfa aparece aquí, y la tangente es cateto opuesto a entre cateto adyacente m. Y aquí está reemplazado. La cotangente de beta más teta es todo. La cotangente es cateto adyacente a entre cateto opuesto todo 2m. A entre 2m. Y aquí simplificamos las a's que se encuentran en sus respectivos numeradores y simplificamos las m's que se encuentran en los denominadores. Nos queda 1, en lugar de esta m, 1, en lugar de a, 1, y aquí solamente el 2.
Y finalmente utilizamos la estrategia de extremos entre medios. 1 por 2 es 2, dividido entre 1 por 1, y no alteren nada. Y hallamos el valor de m. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, con este ejemplo? No, profesor. No. ¿Todo claro? No, profesor. Todo claro, todo correcto. Perfecto, muy bien. Seguimos, tercer ejemplo. Si en un triángulo rectángulo el seno de uno de sus ángulos agudos es 0,28 y el perímetro del triángulo es 168, calcular la longitud del cateto mayor. Muy bien. Vemos aquí que si en un triángulo rectángulo nos dan de dato el seno es 0,28, debemos describirlo por dato. El seno de un ángulo agudo puede ser alfa, beta, teta, gamma, delta. Le hemos puesto delta. El seno de delta es 0,28. Ahí está. Lo escribimos como fracción. 28, la parte decimal, entre dos dígitos, dos ceros. 28 centésimos. Y aquí simplificamos. La cuarta parte de 28, 7. La cuarta parte de 100, 25. Ya no se puede simplificar más, nos quedamos ahí. Analizamos. El seno de un ángulo agudo es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto será como 7 y la hipotenusa será como 25. Ahora, chicos, el cateto opuesto no es 7. La hipotenusa no es 25. ¿Por qué? Porque nosotros aquí habíamos simplificado. Entonces, el cateto opuesto será 7 multiplicado por una constante y la hipotenusa será 25 multiplicado por la misma constante. Y ello lo vamos a graficar en un triángulo rectángulo. Aquí está. Tenemos el ángulo delta por aquí arriba, tenemos la hipotenusa 25K y el cateto opuesto para delta de dato 7K. Ahora, como nos piden a nosotros calcular la longitud del cateto mayor, debemos hallar este cateto adyacente para delta para saber si es mayor que 7K o de repente es menor. Por eso, una pregunta. Ok, Sebastián, dime. ¿Ese no es el ángulo 74-16? Exacto, este es un triángulo notable de 74 y 16. Bien, muy bien. Buen aporte. Muy bien, chicos, esto es un triángulo notable de lados 7, 25 y 24. Pero, ¿cómo podemos calcularlo? Por el teorema de Pitágoras. Ahora, nosotros nos damos cuenta que se repite la constante K. Podemos hacer el teorema de Pitágoras sin contar la K y la agregamos al final. Sería entonces hipotenusa 25 elevado al cuadrado igual a 7 elevado al cuadrado más el cateto adyacente que queremos hallar elevado al cuadrado. Esta es una forma práctica. Como se repite la constante K, la vamos a ignorar y la vamos a colocar al final. 25 elevado al cuadrado igual a 7 elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Y ello lo tenemos por aquí. Aquí está. Aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular el cateto adyacente, obviamos la constante K y la colocamos al final. Y aquí está la expresión. Resolvemos. 25 al cuadrado, 625, igual a 7 al cuadrado, que es 49, más el cateto adyacente elevado al cuadrado. 49 pasará a restar, 625 menos 49, igual al cateto adyacente elevado al cuadrado. Calculamos esta diferencia, y eso es 576, igual a el cateto adyacente elevado al cuadrado. Ahora,
Este exponente pasa como raíz de 576. Nos quedaría raíz de 576 igual al cateto adyacente. Un segundo. Raíz de 576 igual al cateto adyacente. La raíz cuadrada de 576 es 24. Y eso será el cateto adyacente. Pero ojo, nosotros habíamos obviado la constante K. Entonces la vamos a colocar. Por lo tanto, el cateto adyacente en realidad será 24K y ese es el lado que nos falta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esa parte, ese juego con el teorema Sí, de se entendió. Pitágoras? Sí, profesor. Bien. Sí, profe. Recuerda, tú Sí, puedes profesor. hacer ese juego. Puedes sacar una constante y colocarla al final. Yes. No hay problema. Ahora utilizamos un dato que nos da el ¿Qué están texto. bailando? Que el perímetro del triángulo es 168 metros. El perímetro es la suma de los lados. Se deja de bailar. Entonces, cateto adyacente 24K más el cateto opuesto 7K más la hipotenusa 25K, ello es igual a 168, el perímetro. La suma de las K nos da 56K y eso es igual a 168. 56 pasará a dividir y el valor de K será 3. Ya tenemos el valor de K. A nosotros nos preguntan por el cateto mayor. Observamos el gráfico nuevamente. Tenemos 7K el cateto opuesto y el cateto adyacente, nosotros calculamos 24K. Él es el cateto mayor. Entonces, el cateto mayor será 24K, sería 24 multiplicado por 3, que es el valor de K. Y eso es igual a 72. Recordamos que el valor de K salió de el dato del perímetro. Muy bien, chicos, ¿alguna duda con este ejemplo? ¿Alguna Sin ninguna duda. ¿No? No, profesor. Los demás compañeros, con toda confianza. No, profe. Bien. Muy bien. Cuarto ejemplo. Calcular el seno de A si en un triángulo rectángulo ABC, recto en C, se cumple lo siguiente, que 2 veces el seno de A es igual a 3 veces el seno de B. Nosotros nos damos cuenta que tenemos implícitamente a los vértices a los cuales se les va a considerar como si fuesen ángulos. Graficamos el triángulo rectángulo convencional. Tenemos aquí triángulo rectángulo de vértices A, B y C, respetando que sea recto en C. Aquí está. Frente a cada vértice recordamos que van a estar los lados en minúscula. Frente al vértice C, C minúscula. Frente al vértice A minúscula. Y frente al vértice B, B minúscula. Y estos son los lados que los vamos a utilizar como datos. Se cumple que nos indican que 2 veces el seno de A es igual a 3 veces el seno de B. Vamos a aprovechar ese dato. Aquí lo tenemos. Y vamos a reemplazar 2 veces 2 por el seno de A. El seno de A será igual cateto opuesto A entre hipotenusa C. El seno de A entre C. Eso es igual a 3 veces 3 por el seno de B. Para B, el seno es cateto opuesto B entre hipotenusa C. B entre C. Hemos reemplazado. Ahora, nos damos cuenta que la C se puede simplificar. ¿Qué nos quedó? Que 2 veces A es igual a 3 veces B.
Ahí está. Las c se simplificaron porque están en el denominador en ambos lados. Y nos quedó esta igualdad. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es encontrar la relación de los lados. B pasará a dividir al primer miembro, A entre B, y 2 pasará a dividir al segundo miembro, 3 entre 2. Recordamos que esta relación que acabamos de hallar no son los lados en específico. Entonces, A será como 3K, 3 por una constante K, y B será 2 multiplicado por una constante K. Listo. Ya tenemos el valor de A y de B, 3K y 2K respectivamente. Lo voy a colocar por aquí. El valor de B es 2K. Y el valor de A es 3K. Muy bien. A nosotros nos piden calcular el seno de A. Como nos piden calcular el seno, necesitamos la hipotenusa. Hay que hallarla. Aplicamos el teorema de Pitágoras obviando la constante K. ¿Cómo sería? Hipotenusa C al cuadrado, lo que tenemos aquí en el triángulo, hipotenusa C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y reemplazamos. C al cuadrado es igual. A es 3K. No contamos la K. 3 al cuadrado. Más b al cuadrado. B es 2K. Obviamos la K. 2 al cuadrado nada más. Entonces, C al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual. 3 al cuadrado, eso es 9, más 2 al cuadrado, y eso es 4. C al cuadrado, entonces, será igual, 9 más 4 es 13. Por lo tanto, el valor de C será igual, el exponente pasa como raíz de 13. C es igual a la raíz de 13. Y tenemos cuidado. Nosotros habíamos obviado la constante K, entonces la colocamos. C será igual a raíz de 13 multiplicado por K. Y ya tenemos la hipotenusa. Tenemos entonces los catetos A y B y ya tenemos la hipotenusa C. Nos piden calcular el seno de A. Del triángulo, el seno es el cateto opuesto A minúscula para el vértice A entre la hipotenusa C. Eso es lo que aparece por aquí. El seno de A es igual al cateto opuesto A entre la hipotenusa C. Eso es lo que estamos utilizando. Aquí está. Y reemplazamos. ¿Quién es A? A es 3K. Sí, perfecto. Gracias. A es 3K y C es la hipotenusa raíz de 13K. Simplificamos las K's y nos queda 3 entre raíz de 13 y esto nosotros lo vamos a racionalizar. 3 entre raíz de 13, volvemos a ingresar si se corta, chicos, multiplicado por raíz de 13 entre raíz de 13. 3 por raíz de 13, 3 raíz de 13, y raíz de 13 en el denominador por raíz de 13 nos queda 13. Y ese sería el valor del seno de A. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? Ninguna. Pasamos a nuestro quinto ejemplo. Si ABCD es un cuadrado, calcular la cotangente de teta si se sabe que la cotangente de alfa es 2/4. Muy bien. Observamos el gráfico. Tenemos aquí el ángulo teta, tenemos aquí el ángulo alfa, y el dato es que la cotangente de alfa es 2,4. 2,4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar primero el dato.
Lo vamos a escribir como fracción. La cotangente de alfa es 2,4. Eso será igual a decir 24 entre 10. 24 entre 10. Un decimal, un 0. 24 décimos. Simplificamos, la mitad de 24 es 12, la mitad de 10 es 5. Entonces, la cotangente de alfa es 12 quintos. Si la cotangente es 12 quintos, recordamos que la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Esos son los lados y los catetos para el ángulo alfa. ¿Hasta ahí está claro? Hemos utilizado solamente el dato y le hemos dado la forma de la fracción. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, ¿Los demás compañeros están claros también? Sí, profesor. Sí. Bien, perfecto, muy bien, chicos. Ahora, nosotros, para poder hallar las razones trigonométricas de los ángulos, ellos deben estar dentro de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, en esta figura que señalo vamos a realizar trazos convenientemente. Como aquí tenemos el ángulo alfa y tenemos que su cateto adyacente es 12 y el cateto opuesto es 5, vamos a realizar un trazo auxiliar para que aparezca dentro de un triángulo rectángulo. Mira lo que vamos a hacer. De este vértice vamos a trazar una perpendicular hacia el lado AD. Ahí está. Aquí ya apareció alfa dentro de este triángulo rectángulo que acabamos de formar. Ahora vamos a ubicar los datos. Para alfa, el cateto adyacente es 12 y el opuesto es 5. Veamos. Para alfa, el cateto adyacente es 12 y el opuesto es 5. Ahí está. Lo hemos ubicado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de la misma idea o de la misma forma, necesitamos a teta también dentro de un triángulo rectángulo. ¿Qué trazo vamos a realizar? El siguiente. Del mismo vértice vamos a trazar una perpendicular hacia el lado CD. Y aquí ya aparece teta dentro de este triángulo rectángulo más pequeño. Ahora necesitamos los valores de sus lados. Miren lo que vamos a hacer, chicos. En este triángulo, nosotros tenemos cateto opuesto para alfa 5 y cateto adyacente 12. Nosotros por el teorema de Pitágoras podemos hallar el valor de esta hipotenusa. Decimos, esta hipotenusa le vamos a colocar R porque nos dicen de dato que esto es un sector circular de centro A. Esto es radio entonces, le colocamos R. R al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 elevado al cuadrado. Ello es para este triángulo rectángulo. Y operamos. R al cuadrado es igual 5 al cuadrado, 25, más 12 al cuadrado, 144. R será igual 25 más 144, eso es 169, y el exponente 2 pasará como la raíz de 169. Por lo tanto, R será igual a 13. 13. Muy bien. Entonces esta R es 13. Ahí está. Y nos damos cuenta de algo. Esa R que es radio, que mide 13, también será lo mismo que este lado AB, que también sería radio para este sector BAD.
este 13 también es radio por aquí y coincide con el lado del cuadrado. Entonces, este lado también será 13. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Se entendió esta parte? Bueno, Sí, asumo. profesor. Bien, asumo que sí. Vamos a borrar por acá. Ya tenemos que el dato o el lado del cuadrado es 13. Muy bien. Teníamos también por aquí 13 y por acá 5 y por acá 12. Chicos, observamos. Si el lado del cuadrado es 13 y aquí tenemos 12, ¿cuánto medirá este pequeño segmento? 1. Muy bien, esto será 1. Perfecto. Ahora veamos este lado CD. Esto también es el lado del cuadrado y eso debe ser también 13. Todo esto. Y notamos algo importante. Si este lado mide 5, mira lo que tenemos aquí. Un rectángulo. ¿Cuánto medirá este lado también, este segmento? 5. 5. Ya está. 5 será este lado o este segmento que tenemos aquí. Ahora, si todo el lado del cuadrado es 13 y tenemos 5, nos falta por aquí 8. 8. Ya está, mire, ya tenemos uno de los lados para el triangulito chiquito donde está teta. Ahora nos falta este cateto opuesto que estoy señalando. 1. Exacto, debe ser 1. El 1 que tenemos aquí abajo es el lado de este rectángulo, también aparece por aquí arriba. Y ya tenemos los lados para el triángulo rectángulo chiquito. Ello lo tenemos aquí graficado. Esto fue lo que nosotros ubicamos paso a paso para poder tener los lados de este triángulo que está de color rosado. Y así poder calcular lo que nos piden. La cotangente de teta, que sería igual al cateto adyacente para teta, 8, entre el cateto opuesto para teta, que será 1. Y 8 entre 1, simplemente 8, y eso es la cotangente del ángulo teta. Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda con este ejemplo? No, profesor. No, profesor. Ninguna.